el tentador y el tentado. ¿Qué ocurre cuando somos tentados? ¿Cuál es la verdadera estrategia del enemigo y cómo responde Dios en medio de nuestra lucha? Este audiolibro, titulado El tentador y el tentado, nos lleva a lo profundo de esta batalla espiritual, iluminando verdades esenciales para todo creyente. Su autor es el ministro Watchman Nee, nacido en China en 1903. Convertido a Cristo a temprana edad, dedicó su vida a la enseñanza de la palabra y a la edificación del cuerpo de Cristo. Fue un instrumento clave en el avivamiento espiritual de Asia en el siglo XX, y sus escritos continúan desafiando y edificando a la Iglesia en todo el mundo. Escucha con un corazón abierto, buscando no solo conocimiento, sino revelación viva del Espíritu Santo. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. El origen del tentador y su reino. El tentador es una criatura. Era hermoso y lleno de sabiduría, completo y poderoso. Sin embargo, al aspirar a ser igual a Dios, pecó y cayó. Pero tú decías en tu corazón, yo, Isaías 14:13. Él elevó el yo, y como resultado, fue entregado a pozos de oscuridad, arrojado al Tártaro, y está reservado para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Este tentador pecó y cayó al intentar ser igual a Dios. Por lo tanto, su manera de tentar a la gente es provocarlos con «seréis como dioses». Génesis 3:5. Debemos tener cuidado de no caer, por orgullo, en el juicio del diablo. Primera de Timoteo 3:6. Aquí, dos bandos están unidos, el diablo y nosotros. Si nos separamos de él, él quedará abandonado a sí mismo, y nosotros a nosotros mismos. Los cristianos debemos aceptar voluntariamente a Cristo como el yo. En otras palabras, debemos ejercitar nuestra voluntad para unirnos a Cristo. Si aún tomamos el viejo yo, nos separaremos de Cristo, convirtiéndonos en dos. Sin embargo, cuanto más estemos en Cristo, más comprenderemos lo referente al tentador. Por esta razón, debemos estudiar este tema. Veamos cuáles son sus nombres. Apocalipsis 12:9 registra 4 de sus nombres. El gran dragón habla de su crueldad. La serpiente antigua habla de su engaño. El diablo habla de sus tentaciones. Y Satanás habla de su odio. El Dios de este siglo, en 2 de Corintios 4:4 habla de él como el líder de la religión mundana. El gobernante del mundo, en Juan 14:30, habla de él como la cabeza de las grandes potencias mundiales. El gobernante de la autoridad del aire, Efesios 2:2, habla de él como el rey de los espíritus malignos. Apocalipsis 12:10 habla de él como el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 9:11 habla de él como el ángel del abismo. Para aquellos que no son sobrios y vigilantes, él es un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Para los creyentes vigilantes, él se transfigura en un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:13 al 15. Su reino. El mundo entero yace bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. De esto se desprende que cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo que toda la autoridad y la gloria de todos los reinos de la tierra habitada le habían sido entregadas, Lucas 4:5 y 6. Al leer Lucas 11:14 al 18 y 20 al 24, vemos que incluso el hombre está bajo el dominio de Satanás, su gobierno y sus ministros. Al leer Apocalipsis 2:13, descubrimos dónde está su morada. Al leer Efesios 6:12, vemos quiénes son sus ejércitos. Al leer Daniel 10:13 y 20, vemos quiénes son sus ministros. Al leer 2 de Corintios 12:7, vemos cómo son sus mensajeros. Ahora veamos su religión. Satanás también tiene su religión, que consiste en adorar a Dios con un espíritu confundido.
Apocalipsis 2:9 dice: la calumnia de los que se dicen judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. De esto podemos ver que lo que se decía en la sinagoga de Satanás eran palabras de blasfemia y una confusión del bien con el mal. Cuán numerosas son las sinagogas de Satanás hoy en día. Están llenas de críticas, dudas, burlas y blasfemias. Esta es, pues, la religión de Satanás. Primera de Corintios 10:20 y 21 menciona el sacrificio a los demonios y la copa de los demonios. Esto nos muestra que en la religión de Satanás hay sacrificios y comunión. Primera de Timoteo 4:1-4 menciona enseñanzas de demonios. Al leer estos 4 versículos con atención, nos damos cuenta de que el estado actual de apostasía es similar al que se describe en las Escrituras, y de esto vemos que nuestra era actual es, sin duda, el fin de los tiempos. Quienes han aceptado las enseñanzas de los demonios ni siquiera son conscientes de que, en realidad, son enseñanzas de los demonios. Al contrario, las divulgan. ¿No es esta una situación lamentable? Además, el maligno tiene su pueblo. Satanás obra en el corazón del hombre, pero éste no es consciente de ello. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Él ciega los ojos del hombre. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 2 de Corintios 4:4. Él da una falsa paz. Cuando el hombre fuerte, armado hasta los dientes, guarda su casa, sus posesiones están en paz. Lucas 11:21. Quienes están bajo la autoridad de Satanás creen tener una gran paz. Poco se dan cuenta de que esta paz es simplemente la paz de estar libre de problemas. No es la verdadera paz ni la bendición del cristiano. En secreto, provoca que los hombres se opongan a la verdad. Con mansedumbre corrige a los que se oponen a la verdad, por si acaso vuelven a la sobriedad, escapando del lazo del diablo, habiendo sido atrapados vivos por él a su voluntad. 2 de Timoteo 2:25 y 26. Numerosas personas se rebelan contra la verdad y se oponen a ella. En realidad, son engañadas por el diablo y están en su trampa. El tentador y los que lo vencen, aparte de nuestro Señor Jesucristo, nadie es vencedor. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Cristo es el vencedor. Él es quien destruyó las obras del diablo y quien hirió la cabeza de la serpiente. Cristo ha vencido. Si reconocemos este hecho continuamente y nos unimos a Cristo, venceremos continuamente. Satanás es el que más teme que continuemos dando este testimonio, Apocalipsis 12:11, reconociendo a Cristo como el vencedor. Tal testimonio ahuyentará a Satanás. Cristo ha vencido. Aleluya. Alabado sea el Señor. El lugar de la superación. Además del Gólgota, ¿existe otro lugar donde Satanás es vencido? La cruz del Gólgota es el lugar donde Satanás y su poder son derrotados. La victoria en el Gólgota sigue vigente hoy. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:10 y 5. Por medio de la muerte, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:13. El hombre puede considerar la crucifixión del Señor Jesús como su fracaso, pero ese fue precisamente el lugar de su victoria. En el mundo no hay forma de determinar al vencedor antes de que los dos ejércitos se enfrenten y peleen la batalla. El Señor fue crucificado en la cruz y resucitó de entre los muertos. Pasó por la muerte, luchó contra la muerte, venció el poder de la muerte y luego emergió victorioso sobre todo. Sería imposible decir que el Señor ha vencido a Satanás si no hubiera muerto y resucitado. Por eso, el Señor tuvo que morir, para luchar contra Satanás, el que tiene el poder de la muerte, y vencerlo.
La resurrección del Señor es la prueba de su victoria. Cuando Cristo avanzaba hacia el Gólgota, dijo: «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Juan 12:31. Satanás fue derrotado en el Gólgota. Todos los que quieran luchar contra Satanás en otro lugar están destinados al fracaso. Fuera del Gólgota, Satanás siempre sale victorioso. Fue derrotado solo en el Gólgota, y fue derrotado en el Gólgota para siempre. Por lo tanto, todos los que se unen al Cordero del Gólgota, que se basan en su victoria en el Gólgota, sin intentar obtener otra victoria, sino expresando la única victoria en la batalla presente, vencerán. La derrota llega cuando uno confía en sí mismo, pero la victoria llega cuando uno se mantiene firme en el Gólgota. El Gólgota es el lugar de la victoria. El Gólgota es nuestro hogar. ¿Qué puede causarnos miedo? La guerra anunciada por los mensajeros. Somos los mensajeros del Señor que declaran la victoria en el Gólgota y a Cristo como el victorioso. A quienes os envío para que se conviertan de la autoridad de Satanás a Dios. Hechos 26, 17 y 18. La victoria en el Gólgota sigue vigente hoy. Jesús, el Salvador, sigue siendo el victorioso. Satanás sigue siendo el derrotado. Es impotente ante nosotros. Por lo tanto, todos debemos apartarnos de la autoridad de Satanás y acercarnos a Dios. La liberación de los cautivos. Quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Cristo ha vencido y sigue venciendo. Ahora estamos en su reino tras haber sido transferidos de la potestad de las tinieblas. Si recordamos firmemente este hecho y creemos plenamente en él, la potestad de las tinieblas no podrá venir a nosotros. La mejor manera de mantenernos en esta posición es declararla periódicamente por fe y por voluntad propia. La victoria de los cristianos. Cristo es el vencedor. Cuando estamos en Cristo y unidos a Él, también seremos vencedores. Podemos vencer cada día, porque el Señor ha dicho: «Miren, les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Los espíritus se les sujetan». Lucas 10, 19 y 20. «En mi nombre echarán fuera demonios». Marcos 16, 17. Separados del Señor, nada podemos hacer. Debemos permanecer, Señor, todo el tiempo. Si todo lo hacemos en el nombre del Señor, Satanás será derrotado continuamente. Los engaños del tentador. Aunque Satanás tiene numerosos engaños, no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. De ser así, ¿qué logran con ellos? Lamentablemente, aunque algunos conocemos sus engaños, no es nuestra intención protegernos de él. Podemos saberlo todo en el Señor por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguno de sus engaños escapa a nuestra vista. Además, cuando confiamos en la fuerza del Señor, sus engaños se vuelven inútiles. Su complot contra los no salvos. Algunos inconversos disfrutan escuchando la palabra, pero Satanás los despojará robándoles la palabra. Los de junto al camino son los que oyeron. Luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que no crean ni se salven. Lucas 8:12. El diablo teme a la palabra, pero no le teme a hablar de ella. Al predicar, no debemos hablar precipitadamente y perder nuestro poder espiritual, pues el diablo arrebatará la palabra una vez que la vea. Los inconversos, los que están a punto de creer y ser salvos, y los que no tienen ningún interés en la palabra, ya tienen sus mentes engañadas por el diablo. En quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4.
Debemos orar para que los ojos de los no salvos sean abiertos para recibir la palabra del Señor y que esta palabra crezca y dé fruto. Sus engaños contra los salvos. Impidiéndoles ser absolutos en su consagración a Dios. Hechos 5:3. Dios es un Dios celoso. Exige la consagración total del hombre y le encomienda amarlo con todo su corazón, mente, fuerzas y alma. Sin embargo, Satanás es quien más teme a la consagración absoluta del hombre. Al hacerlo, Satanás pierde su campo de acción. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que apartaras del fruto de la tierra? Hechos 5:3. Esta pareja estaba llena de Satanás en su corazón. Guardaron algo para sí, pero decían estar plenamente consagrados. La mayoría de los creyentes hoy en día consideran incorrecto no consagrarse en absoluto, pero consideran que el precio de la consagración es demasiado alto. Como resultado, a menudo se engañan a sí mismos y a los demás, reteniendo una parte para su propio uso. El resto lo consagran a Dios con la esperanza de obtener la apariencia de una consagración total. Pocos saben que Satanás ya ha llenado sus corazones. Quien lea esto debería preguntarse si se ha consagrado plenamente o no. Impedirles que se quiten sus vestiduras sucias. Zacarías 3:1-3. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, su padre le dio la mejor túnica. El hijo pródigo no podía vestir la ropa de un pobre en la casa de su padre. La túnica denota justicia. El diablo teme que el hombre se despoje de su antigua justicia. Por eso siempre intenta instaurar otra justicia, aparte de la justicia de Dios. Romanos 10:3. Debemos revestirnos de la justicia del Señor Jesús y desechar la justicia del servicio abnegado que la mayoría de los moralistas sostienen hoy. Entonces me mostró a Josué y a Satanás de pie a su diestra para acusarlo. Josué estaba vestido con vestiduras viles, Zacarías 3:1 y el versículo 3. A Satanás le desagrada que nos despojemos de nuestras antiguas vestiduras. Los creyentes son salvos por la justicia del Señor Jesús, pero no están dispuestos a quitarse su antigua justicia. La ropa puede ser inmunda por naturaleza, pero sigue siendo ropa. Aunque la justicia que uno posee sea inmunda, sigue siendo una clase de justicia. Satanás induce a los creyentes a tener una justicia basada en su propia fuerza, es decir, a desarrollar su justicia natural, con la esperanza de que al hacerlo obtendrán el favor de Dios y la alabanza de los hombres. Pocos saben que las ropas viejas son extremadamente inmundas ante Dios. Nuestra justicia natural es inaceptable para Él. Satanás nos anima a ejecutar las exigencias del Espíritu mediante el alma. Debemos tener cuidado con esto. Trabajando en celos y rivalidades carnales. Santiago 3:14 y 15. Satanás no quiere que los cristianos se conviertan en uno. Cuando 2 discípulos se reúnen, intenta dividirlos. Cuando 3 discípulos se reúnen, intenta aislarlos. Cuantos más vínculos haya, más intenta fragmentarlos. Intenta fomentar celos y rivalidad entre los creyentes, haciendo que se vuelvan reacios a trabajar juntos. Esto no solo aplica a lo físico, incluso en la obra espiritual provoca celos y rivalidad entre los creyentes. Eres más espiritual que yo. Tu predicación es mejor recibida que la mía. Tus doctrinas son diferentes a las mías. De ahí surgen los celos y la rivalidad. Esta rivalidad es amarga y proviene del corazón humano. Exteriormente no es fácil de detectar, pero es muy peligrosa. Evitarles la cruz por medio de otros hombres. Mateo 16:22 y 23. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, ten misericordia de ti. Pero él, volviéndose, le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:22 y 23.
El diablo fue derrotado en la cruz, por lo tanto, es el que más teme a un hombre que va a la cruz y logra la victoria en el Gólgota. Aquí, Satanás tuvo la audacia de tentar al mismo Señor Jesús. Intentó que se fijara en las cosas de los hombres en lugar de en las de Dios. Versículo 23. El diablo es experto en usar el afecto natural para apartar al hombre del camino de la cruz. Hará que el hombre piense que este camino es demasiado duro, demasiado difícil, y que tomarlo sería demasiado duro para sí mismo. Si fijamos nuestra mente en las cosas de los hombres, no podremos fijarla en las cosas de Dios. Por lo tanto, ya sea por autocompasión o por una preocupación natural por los demás, inevitablemente causaremos que la voluntad de Dios sufra pérdida. Una vez que una persona prospera, a Satanás le resulta fácil infundirle sus propios deseos. El amor propio, la autoestima y la autocompasión son contrarios al camino de la cruz. Evitar algo, compadecerse de sí mismo, temer y transigir son al Gólgota lo que el norte al sur. El camino de Satanás es animar al hombre a aferrarse al yo y a los afectos naturales. Satanás teme que el hombre vaya a la cruz para ser crucificado y luego resucitar, versículo 21. Por esta razón, se esfuerza al máximo por impedir que el hombre vaya a la cruz, pues fuera de la cruz no hay otro camino ordenado por el Señor. Primera de Tesalonicenses 3:3. ¿Qué camino estás tomando hoy? Es una lástima que muchos cristianos intenten eludir la cruz cada vez que la ven y no estén dispuestos a ser crucificados. Aunque se libran del sufrimiento, la tranquilidad y el consuelo que obtienen no se comparan con la voluntad de Dios, que se pierden. Si mueren, resucitarán, y Satanás no tendrá base. Esto es lo que Satanás más odia. Ya que Satanás teme que muramos en la cruz y resucitemos, con mayor razón deberíamos morir a nuestro yo confiando en el Señor y luego resucitar. Amenazándolos como león rugiente, Primera de Pedro 5:8. El diablo no solo engaña a los hombres en secreto, sino que busca devorar a quienes no son sobrios ni vigilantes. Antes de la muerte de Martín Lutero, Satanás le relató sus pecados detalladamente, amenazándolo para que dudara de su salvación. Sin embargo, al final, Lutero venció a Satanás por la gracia del Señor. De esto vemos que Satanás siempre amenaza y busca devorar a los hombres cuando parecen estar en su momento más débil. Esta es una de las muchas grandes obras de Satanás. Su plan es intimidar al hombre tomando la ofensiva. Como un león ruge para intimidar a las bestias y luego busca devorarlas, de la misma manera Satanás amenaza a los creyentes, haciéndoles caer por miedo. Muchas veces no tiene nada más que sus amenazas. Quienes ven que todo lo que tiene son meras amenazas, ya no temerán sus amenazas. Sin embargo, quienes aceptan sus amenazas experimentarán mucho de lo que Él les amenaza. ¿Acaso no experimentamos constantemente sus amenazas vacías? Entonces, ¿por qué deberíamos temerle? Haciéndolos orgullosos, Primera de Timoteo 3:6. Para que, cegados por el orgullo, no caigan en el juicio del diablo. Primera de Timoteo 3:6. Inmediatamente después de creer, muchos cristianos progresan espiritualmente y obtienen resultados en su obra. En este punto, Satanás aprovecha la oportunidad para intervenir y hacer que éstos se enorgullezcan y caigan. A menudo vemos que grandes héroes de guerra e incluso grandes promotores de evangelismo pueden caer por el pecado debido a las artimañas comunes de Satanás. Con frecuencia, induce a los hombres a tomar la gracia de Dios para sí mismos. Luego, cuando la gracia obra en sus corazones, les hace tener una alta autoestima, pensar que son diferentes de los demás e incluso que son algo especial. A Satanás le complace ver a los hombres orgullosos de sí mismos porque esa es su naturaleza, haciéndoles hacer cosas más allá de la voluntad de Dios. Segunda de Samuel 24:1.
Esto incitó a David contra ellos a decir: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Segunda de Samuel 24:1. Esto, aquí, debería referirse a Satanás. Dios no le ordenó a David que hiciera un censo. Pero como a Satanás le gusta ver a los hombres sufrir la ira de Dios como él también sufre, incitó a David a hacer algo que iba más allá de la voluntad de Dios. O bien, impide que los hombres avancen, o bien los impulsa a hacer demasiado. Los cristianos de hoy suelen pensar, con indiferencia, que todas las inspiraciones provienen del Espíritu Santo. Pocos saben que Satanás también puede incitar a los hombres. El censo de Israel y Judá no parecía un pecado tan grave, pero siempre que los hombres actúan al margen de la voluntad de Dios, la conspiración de Satanás se lleva a cabo. Los creyentes a menudo carecen de discernimiento espiritual. Cuando se ven incitados a hacer algo que no perciben como malo, lo consideran del Espíritu. Sin embargo, no debemos juzgar el origen de tales inspiraciones considerando si la cosa es buena o mala. Debemos juzgar estas inspiraciones considerando si son o no la voluntad de Dios. Hay muchas cosas buenas que están fuera de la voluntad de Dios, haciéndoles dudar de la palabra de Dios. Génesis 3:1. Dios claramente ordenó al hombre en Génesis 2:17 no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el diablo dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Toda escritura es la palabra de Dios y puede usarse para atacar a Satanás. Satanás teme esto. Por lo tanto, induce al hombre a dudar de la Biblia como palabra de Dios. Lo alarmante es que la mayoría de quienes dudan de la Biblia son creyentes, no personas ajenas a ella. El diablo induce a los hombres primero a dudar de la palabra de Dios, luego a creer en su propia palabra y finalmente a caer en pecado. Génesis 3. Su obra de esta manera no ha cesado desde la época del jardín del Edén, oprimiéndolos y enfermándolos. Hechos 10:38. El diablo está lleno de engaños. Si no logra que los hombres se rebelen en su espíritu, obrará en sus cuerpos, oprimiéndolos con enfermedades. Debido a esto, los hombres no pueden disfrutar de la bendición de la vida de resurrección y pierden tanto la paz corporal como la firmeza y vigilancia espiritual, cumpliendo así el deseo de Satanás. A menudo vemos a obreros cristianos activos en este mundo enfermarse por un pequeño descuido. Al diablo le gusta ver a los cristianos enfermarse para que dejen de trabajar para el Señor. Sus engaños contra aquellos que están en la mano de Dios. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lanzando sus dardos? Efesios 6:16. A los cristianos fuertes, los mejores soldados del Señor, Satanás no les resulta fácil usar sus tentaciones en la oscuridad ni sus amenazas abiertamente. Estos creyentes son muy fuertes y tenaces en su lucha contra Satanás. Como resultado, Satanás desata su naturaleza maligna y asesina. Juan 8:44, y ataca con dardos de fuego, con la esperanza de que al hacerlo los mate y los deje tan mutilados que no puedan levantarse. Sin embargo, tenemos la manera de aniquilarlo. Es mediante la fidelidad de Dios. Tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. La fe es un escudo para apagar, no unas tenazas para quitar los dardos de fuego después de que ya han impactado el cuerpo. Debemos interponer la fe entre nosotros y el diablo de la misma manera que interpondríamos un escudo entre nosotros y el enemigo en una batalla. Si el enemigo quiere herir al que porta el escudo, primero debe atravesarlo. Si el escudo es fuerte, las armas del enemigo no podrán acercarse al cuerpo. Por lo tanto, al luchar contra Satanás, debemos usar la fe en Dios
como nuestro escudo. Cuando los dardos de fuego de Satanás se acerquen a este escudo, serán apagados por nuestra fe y no nos harán daño. Quienes portan este escudo detectarán el ataque del diablo desde todas las direcciones. Si confían en Dios como su protección y no ceden ni un ápice, el diablo no podrá llevar a cabo su plan. Preparando su trampa, 1 de Timoteo 3:7. Los creyentes deben avanzar corriendo con rapidez, Filipenses 3:14. No deben quedarse al borde del camino. El diablo detesta la velocidad con la que avanzan los creyentes. Por eso, secretamente tiende trampas para atraparlos. Es muy fácil que un corredor caiga al encontrarse con algo. Tal caída suele causar lesiones graves. Las astutas trampas de Satanás están por todas partes. Su intención es hacer que los creyentes se desplomen en su condición espiritual y permanezcan humillados para siempre. El camino a la victoria se ve en el Salmo 25:15. Mis ojos están continuamente vueltos a Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Al leer este versículo por primera vez, resulta extraño. Si el suelo está cubierto de redes mientras uno corre, debe buscarlas para evitarlas. Pero aquí, la mirada está puesta en Jehová en los cielos. Si, mientras hay redes en el suelo, la cara está vuelta hacia el cielo y los pies corren hacia adelante, ¿no caerá y morirá esa persona? Sabemos que las redes del diablo no tienen por qué ser físicas. No nos es fácil descubrir dónde están. Incluso si las sabemos, cuando las vemos y tratamos de evitarlas, ya no podemos seguir un camino recto. Por eso tenemos que buscar a Dios. Dios sabe dónde están las redes. Él nos sostendrá y nos impedirá caer en ellas, cuidándonos, paso a paso, hasta que alcancemos la meta. Ejercitando sus estratagemas, Efesios 6:11. Si una persona elige a Cristo y permanece en Él todo el tiempo, el diablo no podrá hacerle daño. Pero en cuanto tenga oportunidad, primero atraerá a los hombres para que abandonen su posición en Cristo y luego los alejará de Él. Aquí podemos aplicar Efesios 6:13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Acusando a los creyentes, Apocalipsis 12:10. Satanás presta mucha atención a cada uno de nuestros movimientos. Siempre busca la oportunidad de acusarnos y atraernos a su castigo. Sin embargo, debemos vencerlo por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús sigue purificándonos hoy. La sangre del Señor es nuestro rescate. Incluso si Satanás nos acusa, ¿qué efecto puede tener? Por lo tanto, si los creyentes han pecado accidentalmente, y ya, han pedido que la sangre del Señor los limpie de nuevo, ya no deben condenarse por este pecado. De lo contrario, Satanás inevitablemente se aprovechará de ellos. Corromper su fe. 2 de Corintios 11:3. Debemos ser puros y castos con Cristo, como una virgen con su prometido. El diablo intenta contaminar a los hombres, haciéndoles infieles a Cristo y haciéndolos caer en pecado. Pero podemos vencerlo con 1 de Juan 2:14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Efesios 6:17. Si contrarrestamos los engaños de Satanás con la espada del Espíritu Santo, él resultará herido. Cuando el Señor Jesús fue tentado, venció a Satanás con las palabras de las Escrituras. Por esa razón, debemos guardar siempre la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones, para que podamos vencer al maligno. Entonces, cuando surja una tentación o un ataque, podremos recordar de inmediato las Escrituras apropiadas, y si ejercemos plena fe en que las Escrituras deben cumplirse, el enemigo será derrotado. Este es el significado de vencer al enemigo por la palabra de Dios. Transfigurándose en ángel de luz.
Segunda de Corintios 11:14. Si Satanás revelara su forma maligna ante los creyentes vigilantes, sabrían con certeza que se trata de Satanás y no lo seguirían. Por esta razón, para engañar a los creyentes, Satanás debe transfigurarse en un ángel de luz para que, sin saberlo, caigan en el engaño. Finge la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo, haciendo que los creyentes, celosos de la voluntad del Señor, piensen que son la guía del Señor y se apresuren a obedecer. También finge muchas verdades, haciéndolas parecer verdaderas e induciendo a los hombres a aceptarlas. Este punto parece ser el más difícil de vencer, pero la Escritura dice: «Probad a los espíritus. Y hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Primera de Juan 4:1. Si confiamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vencer a los espíritus falsos. Si no podemos decidir si una guía proviene de Dios, primero debemos adoptar una actitud neutral y orar. «Oh Dios, lo que sea tuyo, lo conservaré. Lo que sea de Satanás, lo rechazaré. Por favor, revélame la fuente de esta guía». Si hacemos esto, sin duda el Señor nos lo mostrará con claridad. Si lo hacemos constantemente, tendremos una vida espiritual fuerte y saludable. Esforzándose al máximo para perseguir, Apocalipsis 2:10. Los engaños del diablo son inagotables. Emplea todo tipo de medios para impedir el avance de los creyentes. Sin embargo, cuando descubre que ya no puede impedir el avance espiritual de los santos, los encarcela, los persigue y detiene su obra, con la esperanza de hacerlos caer. Quienes se aman y se compadecen de sí mismos no son rival para Satanás. En cuanto los coacciona con una persecución que amenaza su vida, dejarán de resistirlo. Pero los fieles del Señor han dejado de lado su propia vida desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, aunque haya cadenas y tribulaciones, aunque sean llevados al borde de la muerte e incluso a la muerte misma, no aman la vida de su alma hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Al final, vencen a Satanás. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. ¿Cómo pueden entonces las cadenas conmover nuestro corazón? Impedir que las oraciones de los santos sean contestadas. Daniel 10:12 y 13. Daniel, al principio de tus súplicas se dio la orden. Daniel 9:22 y 23. Antes de que Daniel terminara su oración, la respuesta ya había sido enviada. Porque desde el primer día que te propusiste entender este asunto, tus palabras fueron oídas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:12 y 13. De esto podemos ver cómo Satanás impide que las oraciones de los santos sean respondidas. Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir respuesta. ¿No fue eso demasiado pesado para él? Hoy, Satanás hace lo mismo para impedir que las oraciones de los creyentes sean respondidas y decepcionarlos. Podemos vencerlo con las palabras de Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no desmayar. Si insistimos en lo que hemos pedido hasta el final, venceremos. Algunos piensan que si tenemos fe en nuestra oración, una sola oración es suficiente. Claro que esto es cierto, pero la oración persistente también requiere una gran fe. Debemos saber que mientras oramos, la respuesta ya viene del trono de Dios. En esos momentos se desata una gran batalla espiritual, y con mayor razón no debemos desanimarnos en la oración. Más bien, debemos pedirle a Dios que destruya las obras del diablo. Si lo hacemos, nuestra oración dará en el blanco. Si persistimos en nuestra oración sin rendirnos hasta recibir respuesta, incluso si el enemigo intenta detenernos, los mensajeros del cielo lucharán por nosotros. ¿Cómo vencer al tentador? El que venciere heredará todas estas cosas.
Apocalipsis 21:7. Sabiendo que no somos nosotros quienes luchamos contra el diablo, sino Dios. El diablo está en el reino sobrenatural, mientras que nosotros estamos en el reino natural. Además, no luchamos contra carne y sangre, sino contra aquel que ostenta las autoridades de las tinieblas. Para una persona en el reino natural, luchar contra fuerzas espirituales en el reino sobrenatural significa una derrota segura. Por lo tanto, nuestra guerra debe ser una en la que pidamos a Dios que luche por nosotros. Debemos tomar la fuerza omnipotente de Dios como nuestra fuerza. Cada vez que hay una batalla, debemos reconocer que es una batalla entre Dios y el diablo. Simplemente estamos eligiendo con nuestra voluntad la victoria de Dios y oponiéndonos a los intereses de Satanás. Si hacemos esto, la fuerza sobrenatural y omnipotente de Dios asaltará a Satanás y su derrota será segura. Romanos 16:20 dice: «Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies». Satanás está bajo los pies del Señor Jesús. Si nos unimos al Señor, Satanás también estará bajo nuestros pies. No somos nosotros quienes aplastamos a Satanás bajo nuestros pies. Es el Dios de paz quien aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Si tenemos la palabra de Dios digerida, venceremos. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. La palabra de Dios es su palabra en la Biblia. Si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando ocurran accidentes o se presenten peligros, el Espíritu Santo nos hará recordar uno o varios versículos de las Escrituras. Estas palabras se convertirán entonces en nuestro refugio. Si nos refugiamos tras ellas y creemos en su poder, el enemigo no podrá hacer nada. Las Escrituras que el Espíritu Santo trae a la mente aumentarán nuestra fuerza y valentía. Toda palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Si la palabra de Dios mora y llena nuestro corazón, Satanás sufrirá pérdidas y será derrotado. Debemos resistirlo ejerciendo nuestra voluntad. Tenemos una voluntad interior. Esta voluntad es como nuestro timón. Si ejercitamos nuestra voluntad para decirle a Satanás: «No te permitiré entrar en mi corazón, no te daré este derecho», seguramente Satanás se alejará de nosotros. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestra voluntad esté realmente determinada de esta manera. De lo contrario, el resultado será el contrario. Por un lado, debemos obedecer a Dios, y por otro, debemos resistir al diablo. Entonces, el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:7. Por ejemplo, si un vendedor ambulante viene a venderte mercancía y estás decidido a no comprar, tu resistencia naturalmente hará que se aleje. Pero si regateas con él, seguramente terminarás comprando su mercancía. Muchos cristianos, hoy en día, no tienen una voluntad decidida para resistir al diablo. Regatean con él, y por supuesto, el diablo termina vendiendo su mercancía. Cuando resistimos al diablo, debemos ejercitar nuestra fe, Primera de Pedro 5:9, y hablarle a Satanás con el poder de Dios. En el nombre del Señor Jesús, quien te ha vencido, yo te resisto. Después de hacer esto, debemos ejercitar nuestra fe. Creer que, dado que hemos resistido al diablo, Dios, basándose en su palabra, lo ahuyentará. Y alabamos a Dios por ello. Satanás ha huido, y debemos ser más que vencedores por medio del Señor que nos ama. Cuando Satanás tentó al Señor, Él no le dio ningún terreno, lo resistió y lo reprendió de inmediato. Mateo 16:23. Debemos estar tan conscientes como lo estuvo el Señor, y nuestra palabra de resistencia debe ser tan firme como la suya. Invocar a Dios inmediatamente sin consultar al diablo. Miguel, cuando contendía con el diablo, dijo: «El Señor te reprenda». Judas versículo 9. Muchos creyentes no pueden pedirle a Dios que reprenda a Satanás en el momento en que actúa.
Al contrario, escuchan al diablo en cuanto a sus planes. Para entonces es demasiado difícil resistirlo más. En el momento en que Satanás abre la boca, debemos pedirle a Dios que lo reprenda, de modo que ni siquiera pueda terminar su frase. También debemos creer que Dios lo reprenderá de inmediato y que Satanás ya no nos molestará, a pesar de que se muestre feroz al ser reprendido. Un creyente dijo una vez: en mi opinión, deberíamos dejar que Satanás termine lo que tiene que decir, para que sepamos qué responderle. Incorrecto. No tenemos que responderle a Satanás. Debemos impedir que nos hable. De lo contrario, seremos como Eva, que escuchó las palabras de Satanás y le respondió, con el resultado de muchas vejaciones y pecados. No te preocupes por perder tu amistad con Satanás. No te preocupes por ser demasiado cruel con él. Cuando venga, pídele al Señor que lo reprenda. Así, siempre seremos victoriosos en el Señor. No ceder terreno a Satanás, ni siquiera en las cosas más pequeñas. Muchas veces nos cuidamos de las estratagemas de Satanás en las cosas grandes, pero a menudo no vigilamos las pequeñas. Como resultado, a menudo fallamos y caemos en el engaño del diablo con un solo pensamiento o una sola palabra. Quienes son fieles en las cosas pequeñas, son fieles en las grandes. Debemos tener cuidado de no dar lugar al diablo. Efesios 4:27. No deis al adversario ocasión de reproche. Primera de Timoteo 5:14. Si Satanás no tiene una fábrica, no podrá fabricar el pecado. Si le dejamos algo de espacio en nuestro corazón, aunque sea una pequeña parte, lo usará para crear pecado. No debemos descuidar las cosas pequeñas solo por ser pequeñas. Debemos darnos cuenta de que Satanás puede invadir todo nuestro ser a través de estas pequeñas cosas. ¿Qué significa dar lugar al diablo? Es tener 1. Injusticia, 2. Pecado y 3. Temor a él en nuestros corazones. Significa que no tenemos una voluntad activa para resistirlo. Al contrario, tememos provocarlo con nuestra resistencia. Si no le quitamos este terreno, el enemigo nunca será ahuyentado. Esto me recuerda una historia. Un viajero montó su tienda en el desierto. Una mula que estaba afuera congelándose le pidió al hombre que le permitiera entrar la cabeza. Al rato, le pidió que le permitiera entrar el cuello. Al rato, le pidió que también le permitiera entrar las 2 patas. Pronto, todo su cuerpo estaba dentro de la tienda, y el viajero no tenía dónde pararse. Ahora la mula no quería salir, y finalmente, el viajero tuvo que salir de la tienda con la mula dentro. Los cristianos de hoy descuidan las cosas pequeñas. Como resultado, esta pequeña levadura leuda toda la masa. El diablo intentará ganar 1 centímetro para ganar 1 pie. Debemos confiar en el poder del Señor para destruir la fábrica del diablo en nosotros. Mantener el amor por los hombres. Pero a quien ustedes perdonen, yo también perdono, para que no seamos aprovechados por Satanás. 2 Corintios 2:10 y 11. Un corazón que no ama ni perdona a los demás, dará lugar al diablo. Un espíritu que no perdona, abre la puerta a la obra del diablo. Si los creyentes fueran más conscientes de las cosas en el ámbito espiritual, dejarían de ser desamorados e implacables. Toda la oposición y la persecución parecen provenir de los hombres, pero en realidad, cada palabra desgarradora, cada malentendido y cada humillación son motivados por los espíritus malignos. No luchamos contra carne y sangre, sino contra los espíritus malignos. Por lo tanto, pase lo que pase, debemos pedirle al Señor que reprenda a Satanás y destruya su obra. Si amamos a los demás y los perdonamos, seremos más que vencedores. Ser especialmente cuidadosos con nuestras palabras, pero sea vuestra palabra. Sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto proviene del maligno. Mateo 5:37. El diablo no quiere que la palabra del hombre sea sí, sí o no, no.
quiere que el sí del hombre parezca no y su no, sí. Escuché a un creyente ferviente decir una vez: parece que no puedo controlar mi mente. A veces, inconscientemente, convierto el sí en no y el no en sí. Incluso cuando tomo una decisión, no puedo librarme de esto. Antes de que una persona crea en el Señor, su mente está cegada por el diablo, 2 Corintios 4:4. Pero después de creer, el Espíritu Santo entra en su espíritu y la ilumina. Luego, gradualmente, pues nadie puede comprender toda la verdad en el momento en que cree, Él retira los velos de su mente, haciendo que esa persona se someta al Espíritu Santo y se consagre. De esta manera, su mente se renueva y se transforma. Romanos 12:2. Después de que el viejo hombre es despojado, el espíritu de su mente se renueva. Efesios 4:22 y 23. Como resultado, puede decir lo que quiere decir. Su sí será sí y su no será no. Aunque los creyentes poseen una vida maravillosa, en sus mentes siempre hay pensamientos impuros e intenciones rebeldes contra la verdad. Esto se debe a los espíritus malignos que inyectan malos pensamientos en las mentes de los creyentes y hacen que se alojen allí. A veces intentan confundir las mentes de los creyentes e incapacitar sus razonamientos. Como resultado, los creyentes no dicen lo que quieren decir. Su sí se convierte en un no y su no en un sí. Esta enfermedad solo puede ser eliminada por la oración y por el Espíritu Santo tomando control de todo el ser. Sabemos que si alguno no tropieza en palabra, este es un hombre perfecto. Estar especialmente atento al contactar con otros, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Es fácil guiar a otros por el buen camino, pero es difícil hacerlo sin desviarse en los propios pensamientos, palabras y conducta. Muchos creyentes desean guiar a otros solo para descubrir que otros los están guiando. Aunque puedan estar guiando a otros, ellos mismos son inducidos a los pecados de otros. Por lo tanto, los obreros deben buscar con cuidado los engaños de Satanás en todas partes, pues no hay día en que podamos decir que estamos libres de peligro. Siempre declarando que el enemigo está debajo de nosotros. Les he dado autoridad para pisotear todo el poder del enemigo y nada les dañará. Lucas 10:19. El enemigo solo tiene poder, pero nosotros tenemos autoridad. Aunque nuestro poder individual no es tan grande, hemos recibido autoridad del Señor para suprimir al enemigo. No tenemos que competir con él en poder. Solo necesitamos darle la orden con nuestra autoridad. El poder no puede prevalecer contra la autoridad. Por lo tanto, primero debemos unirnos a la muerte del Señor y asegurar esta autoridad. Luego, debemos ejercer nuestra fe para usar esta autoridad momento a momento para vencer y someter todos los poderes de las tinieblas. Si lo hacemos, venceremos sin importar las circunstancias. Si una tentación queda fuera de la promesa de Dios, no puede hacerle nada a los creyentes. Y el Señor dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu poder». Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido. Lucas 22:31. Cada vez que nos asaltan las tentaciones, debemos recordar que todas son permitidas por el Padre. Detrás de cada tentación está la mano de Dios. Debemos tener una actitud de fe y confiar en que nada puede venir directamente de Satanás a menos que el Padre lo permita. Satanás no puede imponernos nada por sí mismo. La razón por la que Dios permite que Satanás nos tiente, sin tentaciones, seríamos orgullosos. Antes de que el diablo zarandeara a Pedro como trigo, su orgullo era fuerte. Después de ser zarandeado, se dio cuenta de la insuficiencia de sus propias fuerzas y pudo recibir poder de lo alto para realizar una gran obra. Consideremos el ejemplo de un niño pequeño que sale con su padre. No quiere seguirlo y se aleja de él por su cuenta. Pero cuando se topa con una serpiente y casi resulta herido, regresa rápidamente a su padre para ponerse bajo su protección.
Si los santos no tienen tentaciones, no estarán dispuestos a acercarse al Padre Celestial de esta manera. Este es el caso de los creyentes inmaduros. Si reconocemos que los espíritus malignos en el reino espiritual están por todas partes tratando de tentarnos y hacernos daño, sin duda confiaremos en Dios y no nos enorgulleceremos de nosotros mismos. Pablo dijo: «Se me dio un mensajero de Satanás para que me abofeteara, para que no me enalteciera demasiado». 2 de Corintios 12:7. No hay bondad en nuestra carne, pero ¿cuántas personas reconocerían conscientemente este hecho? Por esta razón, Dios permite que el enemigo nos tiente. A veces, incluso nos permite fracasar para que nos conozcamos a nosotros mismos y no nos enorgullezcamos. Esta fue la experiencia de Job. Además, a menos que seamos tentados de esta manera, no estaremos dispuestos a aplicar la victoria del Gólgota en nuestra experiencia. Es debido a estas tentaciones que existe la oportunidad de victoria y, en consecuencia, la necesidad y la posibilidad de la aplicación del Gólgota. Ya que comprendemos el verdadero significado de estas tentaciones y vemos que son inevitables, debemos pedirle a Dios que nos ayude a vencer en Cristo. Dios nos permite enfrentar tentaciones. Si leemos primera carta a los Corintios 5:5 y Job 2:3, podemos ver la razón de estas tentaciones. Las tentaciones no son pecados en sí mismas. Es sólo cuando sucumbimos a las tentaciones que hay pecado. Hebreos 4:15. El límite de las tentaciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida, para que podáis resistirla. 1 de Corintios 10:13. Hay 7 puntos que debemos aprender de este versículo. 1. Las tentaciones son comunes al ser humano. Algunas personas creen que su entorno y posición son únicos y que sus tentaciones son especiales. Pocos saben que las tentaciones son comunes al ser humano, excepto lo que es común al ser humano. 2. Debemos recordar que Dios es fiel. Si Dios puede fallar, nosotros también. Pero si Él es fiel, debemos confiar en Él y no debemos fallar. 3. Todas las tentaciones están dentro de nuestra capacidad de soportar. No seáis tentados más allá de lo que podéis resistir. Las tentaciones que Dios permite no pueden ser demasiado grandes. Por lo tanto, cuando las tentaciones llegan, no debemos permanecer pasivos, permitiendo que el diablo haga lo que quiera. 4. Ante cada tentación existe una salida. Por lo tanto, podemos vencerla siempre. 5. Incluso si no hay salida, Dios también dará la salida. 6. A veces, perseverar es la salida, para que puedas soportarlo. 7. La tentación no es pecado, pero sucumbir a ella sí lo es. Todo aquel que ha nacido de Dios no peca, pues el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. 1 de Juan 5:18. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del maligno. 2 de Tesalonicenses 3:3. Debemos ser fuertes en el Señor y creer que Él puede protegernos. Debemos entregarle todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y confiar en Él. Él lo logrará todo. Debemos creer en Él y actuar como si ya estuviéramos protegidos por Él. Nuestro acto de fe nos asegurará la protección de Dios. Oración. Padre nuestro, líbranos del mal. Mateo 6:9. Al orar, no solo debemos pensar en nosotros mismos y en Dios, debemos recordar siempre a Satanás, el maligno. Debemos orar para que Dios nos libre de los engaños, las artimañas, el control, la influencia, los ataques y las maquinaciones del maligno. Si oramos así, nuestra oración será respondida. Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es uno, el reino,
2 el poder y 3 la gloria. Son suyos, no de Satanás, por los siglos. Esta oración de liberación se basa en el reino, el poder y la gloria de Dios. Por lo tanto, debe haber una respuesta. Si Dios no nos libra del maligno, su reino, su poder, su gloria, sufrirán pérdida. Si el reino, el poder y la gloria no son del enemigo, ¿por qué deberíamos seguir bajo sus ataques, opresión y aflicciones? La intercesión del sumo sacerdote en el cielo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de las manos del maligno. Juan 17:15. Si nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros ahora mismo, ¿qué debemos temer? Debemos creer que la intercesión de nuestro Señor Jesús siempre es eficaz. Debemos creer que el Padre nos guarda del maligno mediante la oración secreta de Cristo. No debemos dejarnos llevar por la insinuación del maligno de que enfrentamos un peligro inminente. Debemos confiar en la intercesión de nuestro sumo sacerdote y saber que el Padre, sin duda, nos guardará de sufrir las aflicciones del maligno. El fin del enemigo. El enemigo, Satanás, será arrojado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Un ángel lo atará con una cadena y lo arrojará al abismo. Apocalipsis 20:1-3. Después de que Cristo reine 1000 años, Satanás será liberado temporalmente y saldrá a engañar a las naciones de los 4 puntos cardinales de la tierra e incitará una guerra contra Dios. Finalmente, será arrojado al lago de fuego y azufre. Versículos 7-10. Ya que el enemigo será derrotado de todos modos, ya que su destino final es el fracaso, ¿no deberíamos sentirnos más valientes? Por ahora, debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para vencer al mundo, las lujurias y al diablo. Debemos ser soldados de Dios, peleando la buena batalla, derribando las fortalezas del diablo y llevando cautivo el pensamiento del hombre a la obediencia a Cristo. No solo debemos preservarnos íntegros, sino también desafiar al diablo. Debemos ser guerreros firmes en la oración, para que la multitud de espíritus malignos no se salga con la suya, y podamos caminar y trabajar con Cristo, venciendo en esta era y reinando en la era venidera. Amén.